¿Qué onda? Bienvenidos a este nuevo tutorial del curso de AngularJS. El día de hoy vamos a hablar del root scope y de la herencia entre controladores. Entonces empecemos hablando del root scope. Todos los objetos scope que hemos creado heredan de un objeto root scope que Angular crea cuando nosotros instanciamos el módulo, cuando creamos el módulo y detecta ngapp relacionando a través de esa directiva el módulo que creamos con esta página web. Entonces, de nuevo, cuando llega ngapp, crea el root scope y listo. Entonces, lo que pasa después es que cuando crea ahora un ngController, va a crear un scope a partir del root scope. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que todos los atributos que nosotros asignemos al root scope están accesibles a través de todos los scopes que nosotros creamos, ¿ok? A través de la herencia de prototipo de JavaScript, ¿ok? Vamos a verlo a través de una práctica, ¿sale? ¿Cómo nosotros podemos asignar valores al root scope? Bueno, una forma en cómo lo podemos hacer es inyectándolo a nuestro controlador, así. Ya habíamos hablado de cómo los nombres en Angular son importantes a la hora de pasar las funciones, entonces los parámetros de la función del controlador. Entonces cuando pasamos root scope, lo que nos va a dar es el objeto, precisamente root scope, que Angular crea al instanciar el módulo. Otra forma es hacerlo utilizando el método run y aquí recibiendo root scope, ¿sale? Este método run sobre el modelo se va a ejecutar cuando precisamente Angular instancia el módulo. Y eso pasa cuando detecta la directiva ngapp, ¿sale? Ok, perfecto. Entonces vamos a seguir haciendo nuestras pruebas con la variable nombre. Vamos a decir que aquí es código facilito, ¿sale? ¿Qué pasaría ahora si aquí en ngController pongo nombre? Bueno, no hemos declarado nombre aquí en controlador, ¿sale? Pero pues imagino que por lo que ya les había comentado, ya se estarán dando una idea. Básicamente no necesito declarar en el controlador, en el scope del controlador, el nombre, porque lo está tomando del root scope. Ahora, ¿qué pasa si lo sobrescribo? Bueno, como en cualquier lenguaje con herencia, pues va a tomar el del hijo. No, aquí es scope. Y listo, ¿sale? Ahora, algo interesante de Angular es que todavía podemos acceder a las propiedades del padre utilizando un atributo del scope que por default lo coloca y que aquí vamos a poner valor del padre. Y este atributo de scope se llama signo de pesos parent. Entonces aquí podemos acceder. Espero que hasta ahorita hayan notado cómo las variables que empiezan con el signo de pesos tienen un valor especial en Angular. Básicamente son variables del framework. Ya vimos métodos precisamente como apply o como digest. En este caso este es un atributo parent. Scope también tiene un signo de dólar al principio. Entonces voy a guardar. Vamos a actualizar y vemos como el valor del padre sigue siendo código facilito. ¿Va? Ok. Entonces, aunque no es buena práctica llenar el root scope de variables para compartir a través de todos los controladores, es la manera más sencilla en como nosotros podemos definir una variable que se comparte precisamente en todos los controladores, ¿sale? Entonces, si tenemos múltiples controladores y actualizamos una variable que está en el root scope, se va a actualizar en todos los controladores, ¿va? Bien, perfecto. Ahora voy a crear otro controlador para que ahora también hablemos de qué pasa cuando nosotros anidamos controladores, porque eso también se puede hacer. Podemos declarar un controlador dentro de un elemento que ya declaró otro controlador, y esto se ve más o menos así, ¿sale? Vamos a crear un div y aquí vamos a volver a utilizar ngController, pero en este caso el controlador va a ser child controller, y precisamente le puse child pues porque es el hijo de first controller.
¿Y cómo definimos que Child Controller hereda de First Controller? Bueno, en realidad en la declaración del código no lo hacemos. Simple y sencillamente porque diff ng controller child controller está dentro de la declaración de First Controller o está anidado, eso automáticamente hace que Child Controller herede todos los atributos del scope de First Controller. ¿Cómo lo corroboramos? Vamos a poner aquí que este es el hijo, valor del hijo. Y aquí vamos a poner otra vez nombre. Y vemos que pues también nos devuelve SF. Y ahora, lo que pasa aquí es que cuando tenemos un controlador que no está dentro de otro controlador, se crea a partir del root scope. Entonces el padre del controlador que está aquí es el root scope. En cambio, cuando nosotros creamos un elemento dentro de otro que ya definió un controlador como este, entonces el scope se crea a partir del scope del padre. Es decir, el scope de Child Controller se crea a partir del scope de First Controller. Entonces los atributos que hereda son son los de, en este caso, First Controller, ¿sale? Entonces yo creo que aquí también podemos acceder al valor del scope. Ahí está. Pero en este caso, pues el padre de Child Controller es First Controller y el padre de First Controller es el root scope. ¿Ok? Bueno, ya nada más para terminar, una cosa interesante es que, bueno, como vimos acá, si nosotros actualizamos el valor de el atributo en el hijo, va a crear un nuevo atributo. ¿Sale? No va a sobreescribir al del padre. Ahora, si nosotros vamos a hacer aquí un poquito de lo que ya vimos, si nosotros actualizamos el valor del padre, también se debe actualizar el del hijo. ¿Ok? Entonces vamos a ver eso. Y después de un segundo ven cómo se actualiza tanto el del padre como el del hijo. Ahora, esto también se puede hacer a la inversa. El hijo puede actualizar el valor del padre. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Aquí podemos poner nombre, porque como nosotros no tenemos un atributo nombre, toma el del padre. ¿Sale? Todo bien hasta ahora. Entonces aquí lo vamos a hacer de otra manera. Vamos a poner un input type text, ngModel. Y ahora, aquí no podemos poner ngModel nombre, porque si pusiéramos eso, lo que va a hacer es sobreescribirlo, así. Entonces solo actualiza del hijo, pero no del padre, porque este nombre ahora hace referencia solo al scope del hijo e ignora el atributo del padre. Cuando nosotros lo hacemos así, en cambio, podemos actualizar tanto el valor del atributo en el hijo como el valor del atributo en el padre. Entonces es bastante interesante esta parte de cómo Angular automáticamente hereda los valores de un controlador cuando otro controlador está anidado en la parte de HTML. Ahora, una de las desventajas de esta funcionalidad es que ahora tenemos que Child Controller ya no es independiente. Entonces, por ejemplo, ya no podríamos agarrar la funcionalidad de Child Controller y moverla deliberadamente en cuantas aplicaciones tengamos. ¿Por qué? Porque depende del padre. Entonces le quitamos su independencia. ¿Por qué? Por otros beneficios como la herencia. Pero pues ya habrá casos en los que sea útil y habrá casos en los que no. En la parte de que les decía que es mala práctica que nosotros llenemos de variables el root scope, para solucionar esto es que eventualmente en videos siguientes del curso vamos a ver factories y services, ¿ok? Entonces el video de hoy hasta aquí queda, les mando un saludo Uriel Hernández, muchas gracias.